Hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 10 grados de la temperatura actual o 20 y 25 la máxima que se espera para hoy. 10 la temperatura actual, 25 la máxima para hoy entonces en Santiago. Comenzamos nuestro primer café, lo vamos a compartir hoy con Víctor Maldonado, que es el secretario nacional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está usted? Buen día. Buenos días. También con Manuel Antonio Garretón, profesor académico de la Universidad de Chile, sociólogo, politólogo, Premio Nacional de Humanidad. ¿Qué más? No amigo, sé, ¿cómo le va? Harto, ¿no? Harto. Y también le damos la bienvenida a Francisca Correa, que es la presidenta de Evópoli. Muy buenos días, Cecilia. Buenos días, que acaba de ser electa este fin de semana pasado. Sí, el sábado. El sábado bien. pasado. Felicitaciones. Muchas gracias, pues. Oiga, Evópoli que decidió no unirse a Amplitud y que decidió crear un partido político. ¿Cómo definirías tú qué tipo de partido político va a ser Evópoli? Que es un poco la curiosidad que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo votó ayer, además? ¿Cómo votó ayer Evópoli, además? ¿En qué? Evópoli ayer... En la cosa del voto eleccional. Bien, nosotros estábamos de acuerdo con que voten los extranjeros, pero los ayer... Los chilenos en el extranjero, pero tuvimos una pequeña dificultad y nuestro diputado no pudo votar por temas personales. Pero bueno, hablando... Pareo, pero están de acuerdo. Estamos de acuerdo con que los chilenos extranjeros puedan votar, son chilenos, así es que nos parece que también pueden participar. En muchos países del mundo es así, incluso se les manda por carta a veces. Es importante saber cómo se va a concretar este voto y cómo se va a hacer efectivo. Ahora, hablando de Evópoli, nosotros, primer Consejo General el sábado, donde participaron 300 consejeros, y se eligió democráticamente la directiva, que a diferencia de otros partidos tradicionales no se elige por lista, sino que se elige por cargo, es decir, se votó por presidente, por secretario general y por vicepresidente. Los que tenían las primeras mayorías fueron electos. Y como tú decías, Cecilia, se mencionó ahí también, se tomó la decisión de si nos conformábamos como partido político, y todos los consejeros decidieron conformarnos como partido político. Por lo tanto, esa es la primera labor que toca realizar a mí, que es consolidar las directivas en regiones, que es buscar las firmas y una serie de trámites que no son sencillos para poder hacer un partido político. ¿De dónde vienen estos consejeros? Manuel Antonio Garretón. ¿Vienen de Renovación Nacional? ¿Son militantes anteriores de partido? ¿Son nuevos? Miren, Evópoli está conformado por una inmensa cantidad de personas que son dirigentes sociales, que son emprendedores sociales, que tenían... ¿Pero que eran antes de algún partido? No necesariamente. La mayoría de ellos tenía una activa participación en la sociedad, por ejemplo, tenemos los fundadores del Texto para Chile, dirigentes sociales, que pasaron del voluntariado a formar parte de un partido político. Entonces, como... Directamente a Evópoli. A Evópoli, sí. Ahora también hay personas que eran exmilitantes, pero nosotros lo que buscamos fue, se agruparon y se juntaron este grupo generacional que había participado activamente en la sociedad, pero que la sociedad al final les quedó corta y queremos participar activamente en política. ¿Y usted era de Renovación Nacional antes, no, yo no era de Renovación Nacional, yo fui militante de la UDI, pero... Bueno, nadie es perfecto. Pero la verdad que... Hasta que vi la luz. No, yo le tengo mucha simpatía a la UDI, yo fui gremialista cuando fui presidenta de la Federación de Estudiantes y tengo la formación... la formación más gremial, que me ha ayudado mucho en la vida a desempeñarme. Cuando fui vicepresidenta de la Junji, toda la formación gremial me ayudó a relacionarme muy dialogantemente con las asociaciones de funcionarios. Entonces yo tengo mucho aprecio, pero la verdad es que hoy día decidí pasar a formar parte de Evópoli, que es buscamos ser un partido más diverso y que no se avergüence de esa diversidad. Bueno, esto ya parece una entrevista a Francisca, la vamos a Manuel Antonio le sale eso naturalmente. Sí. Oiga, Manuel Antonio, tú estabas, algo querías comentar sobre la restricción vehicular en Valparaíso, que este jueves y sábado rige para los dígitos 0, 1, 2, 3 y 4, viernes y domingo 5, 6, 7, 8 y 9, para evitar
la congestión vehicular para que se pueda realizar el trabajo de manera óptima. Pero también hay un llamado, ¿no es cierto?, de la directora de Cernatur de la región para que vayan... Claro, pero la medida es bien interesante porque es totalmente contradictorio las dos cosas. Bueno, pero tú puedes ir en bus. Si se trata, está bien, pero resulta que los buses, me imagino que habrá que ver cómo te desplazas allá, ¿no? Pero en fin, el punto es que por un lado se dice que van a salir tanta gente para afuera, que se van a ir probablemente a la quinta región, a Valparaíso. Por otro lado se establece un sistema de restricción, que además es muy curioso, porque obliga prácticamente a no ir. Porque si tú vas en auto y hubieras tenido 2 días de restricción y después otros 2 días seguidos de no, podría haber permitido una cierta cantidad de gente fuera. Pero aquí lo que estás haciendo es que toda la gente que teóricamente iba a ir en auto no vaya. Está bien, no, porque yo digo, puede no estar mal. Eso creo que es contradictorio con la idea de, a su vez, pero decir también esto que no rige se termina para con el los... turismo en Valparaíso. Digo, es contradictorio. Puede ser que esté pero bien. puede ser, pregunto, para los autos de las personas que viven en la región, que también son muchos, y los propios porteños, ¿no? Para que no se... ellos. Claro. No, sí, para que no se movilice nadie. Exactamente, pero el tema del llamado al turismo tiene otra razón de ser, que es que siga funcionando económicamente el puerto, ¿no? Y la ciudad. Víctor, ¿qué opinas tú? Que la emergencia tiene prioridad. O sea, lo importante es que la ciudad se normalice desde los puntos más afectados. Tenemos la extraordinaria movilización solidaria de muchos que quieren ir a Valparaíso a colaborar. Y tiene que lograrse que esa movilización sea la adecuada, ordenada, para que la catástrofe empiece a ser superada. A veces ocurre, y algunos amigos me lo han recordado de otras catástrofes anteriores, que suele haber un problema cuando la ayuda que llega es inorgánica. De tal manera que uno tiene que atender a los damnificados y después tiene que atender a los que llegan. Entonces, creo que la prioridad es que Valparaíso se normalice, el turismo tendrá muchas más posibilidades, ahora hay que partir con la ciudad desde los puntos centrales. Solo digo que aparece como contradictorio estas dos medidas, pero me parece bien. Por un lado, está bien evitar la congestión. Por otro lado, está bien, digamos, que la gente que puede ir no en auto vaya porque de alguna manera hace funcionar la ciudad. Pero quiero decir que a mí me pareció como contradictorio, además no tiene más interés que eso. Además, bueno, que lo que dijo Cernatur, que esperan que la gente no deje de ir. Creemos que esa es una manera también de ayudar. El turismo es una de las principales actividades económicas de Valparaíso. Entonces, claro, si no hay actividad turística, también no hay recursos, no se le puede también, por ejemplo, pagar hasta los salarios a los propios trabajadores, que además son los mismos afectados. Que son los mismos afectados. Antes de seguir, se me había quedado decir que estamos acompañados de la Universidad Alberto Hurtado, como cada mañana. Los niños, y a propósito de lo que estamos hablando también, los niños que han vivido el impacto de un terremoto necesitan ser escuchados y acogidos. La reinserción en la vida cotidiana después de un evento traumático y la importancia de la contención son abordadas en orientaciones pedagógicas para situaciones de crisis. Publicación de Viviana Galdames, académica de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado, que nos acompaña cada mañana en el primer café. Y a propósito de damnificados, ayer la presidenta estuvo, ¿no es cierto?, de visita en alguno de los cerros de Valparaíso, visitando a los damnificados, pero también se refirió al tema de que la reconstrucción, dijo, no es solo Valparaíso, también el Norte Grande. Ahí hay otro foco de interés, que debe ser de interés para la reconstrucción y para ir en ayuda, ¿no? O sea, aquí el gobierno se va a tener que repartir. Víctor. Sí, o sea, lo sorprendente del norte no es que haya habido un terremoto, ojalá hubiera sido eso. Lo que pasa es que han tenido semanas completas, 2, 3 semanas, en que los terremotos han sido diarios. O sea, entonces, los temblores. Sí. Entonces, lo que ocurre es que son ciudades grandes, bajo impacto de material, también psicológico profundo. Uno no puede pasar atendiendo la catástrofe del momento, tiene que atenderlas todas. Y en este caso, lo que ha hecho la presidenta de equilibrar, a mí me parece, o sea, simplemente maravilloso, que además estemos como país ordenado,
atendiendo distintas situaciones de emergencia y además el país funcionando. Yo creo que eso es como mérito de todos. Realmente muy interesante una semana en que el país progresa, aprueba leyes, atiende tragedias, la ciudadanía es solidaria. Creo que todo el mundo se ha portado bastante bien en estas semanas. Sí, yo creo que es importante Francisca. no olvidar el norte, porque en el fondo las ciudades afectadas en el norte no son solamente las grandes, también hay pueblos que se cayeron como Chapiquilta, que están más hacia el interior, que son poblados donde se quedaron sin agua, y la verdad es que muchas veces la agenda política se mueve por cómo se posicionan las tragedias o las catástrofes en los medios de comunicación. Entonces, esta semana por lo pronto ha sido necesario, se ha enfocado en Valparaíso, también está más cerca, y no nos podemos olvidar de lo que pasó en el norte. O sea, a mí me parece que tanto la política de ayuda tiene que ser para las ambas regiones, y así como decía la presidenta, me parece bien, se van a nombrar los delegados presidenciales hoy día para poder reconstruir el norte. A las 10 de la mañana Valparaíso. se van a nombrar justamente. Sí. Tema que también ha sido controvertido. Hay quienes están de acuerdo que haya delegados especiales, otros que no. Hay distintas opiniones al respecto. Manuel Hay un Antonio. problema complicado porque el país está mal estructurado desde el punto de vista, digamos, institucional, sobre la autonomía de las regiones, los gobiernos regionales, las atribuciones que se tienen, etcétera. Entonces se nombra un delegado. Ese delegado está por encima del intendente, no, está por debajo del intendente, pero no tiene ningún poder jurídico sobre las distintas instituciones. Entonces, de nuevo, eso plantea el problema más de fondo que hay que estar siempre viendo cuando se ven las cosas de la coyuntura. Hay que resolver los problemas de la coyuntura, pero hay problemas de fondo que no se resuelven con paliativos necesarios, quizá, como por ejemplo nombrar un encargado. Hay una estructura institucional, hay una manera de organizar las atribuciones, las funciones de las instituciones, las formas de participación de la gente, etcétera, que es muy mala, muy mala. El país cada vez avanzó más en centralismo y hace cada vez más difícil la toma de decisiones respecto de las regiones y las comunidades. Sí, la comunidad. Y las comunidades, digamos, las ciudades, los pueblos. Entonces yo creo que ahí hay un problema que, si resolvemos los problemas de coyuntura ahora urgente, no podemos dejar de pensar en cómo se resuelven los problemas de organización territorial, digamos. De fondo, los bomberos hacían un llamado, por ejemplo, en Valparaíso, de que los consideraran. A mí me parece que ellos tienen mucha experiencia claro. en dónde están las zonas de alto riesgo, y no solamente a los bomberos, sino que a la comunidad en general. Si vamos a reconstruir, los ciudadanos tienen que participar porque ellos tienen un arraigo con el territorio, con la zona donde estaban, y lo mismo en el norte. Lo que decía Manuel Antonio es verdad. O sea, el delegado que se nombre no puede mantener las soluciones desde Santiago, sino que tiene que en terreno, con la comunidad, con los gobiernos regionales, poder dar solución. Y en eso tenemos una tarea pendiente como país de empoderar a las regiones, que está ya hace harto tiempo. Sí, yo creo que un delegado es un facilitador. Porque si, por ejemplo, pero yo creo que el modelo es el que hemos visto esta semana en Valparaíso, el respeto de las funciones y autonomía de cada cual y de las funciones propias. Por ejemplo, bueno, cualquier conferencia a la que pudimos ver anoche mismo, en el último reporte que se dieron allá, el ministro del Interior en terreno, pero del papel del gobierno interior. El alcalde como dueño de casa organizando la ayuda efectiva. El encargado de la emergencia, un uniformado, mostrando cómo se tiene que enfrentar la emergencia. Cada cual en su rol y todos cooperando. Un facilitador desplazado a la zona implica que hay una mayor y mejor coordinación con el Estado. El intendente y los gobernadores tienen su papel, y los ceremis, como en Valparaíso, por ejemplo, yo creo que lo han hecho estupendamente, especialmente las ceremis. Ahora, no se podría, la pregunta simplemente es la siguiente: si tuviéramos una estructura institucional que no necesite un facilitador para las situaciones de emergencia, sino que actúa lubricadamente como tal la misma estructura. Y ese es el gran tema. Correcto. Bueno, hay otros temas a propósito, que se viene la Semana Santa, que ya a partir, ¿no es cierto?, de hoy y mañana. Bueno, hay toda la semana se llama Semana Santa porque... Claro, sí, pues toda la semana, pero digo, este fin de semana. Los feriados son... Sí, claro. Los feriados Hay un tema interesante, que es esta encuesta de Latino Barómetro, que dice que hay una baja de los católicos y aumento de los no creyentes, que marcan el panorama de la actual
panorama actual, digo, de la religión en Chile. Entre el 95 y el 2013, la población católica nacional pasó de predominar con un 74%, escuchen bien, a un 57%, o sea, la baja es enorme, ¿no? Y el grupo no creyente pasó de tener un 8% a una adhesión del 25%. Señor Maldonado, a ver, ¿usted cómo se explica esto? Yo tengo la idea de que hoy día en el mundo moderno la fe es una conquista, es una decisión personal ahora profunda, meditada de vida. No es simplemente una tradición que se hereda. Hay que ganarse la fe, se podría decir de esa manera. Es una tarea para las iglesias ser coherentes, consecuentes. Hay que mostrar todos los días la imagen de lo que uno quiere representar y la diferencia de lo que es tener fe y actuar en eso en el mundo. Yo creo que estamos sincerando una situación. Las encuestas están cada vez siendo más efectivas en el sentido de percibir lo que está ocurriendo en los grandes cambios. Hay dos cosas que importan. Uno, en Chile ser cristiano no es sinónimo de ser católico. Hay una diversidad dentro de la misma comunidad de quienes creen. Hay más diversidad de opiniones y hay también quienes, yo creo que son más agnósticos que no creyentes, porque cada vez que hay un temblor la palabra Dios mío ha sido escuchado por todas partes. No, la gente no es eso. Yo creo que está todo el mundo reclamando ver la fe actuando en las personas que tienen fe. Eso lo creo. Sí, Manuel Antonio. Mira, yo tengo la impresión que aquí lo interesante es, en esta encuesta, en este dato, son dos cosas. Uno, que disminuye la adhesión, digamos, a la fe católica. Eso ya venía ocurriendo, digamos. Ahora es bastante alta, pero ya venía ocurriendo. Pero esta vez pareciera ser que es más en favor de el laicismo, si se quiere, del mundo laico, es decir, agnóstico, ateo, que en lo que había venido llamando la atención todos los últimos años, que era el aumento de la religión cristiana no católica, digamos, o sea, el aumento de evangélicos en desmedro de católicos. En cambio ahora lo que hay es el aumento de agnósticos del mundo laico. Y eso yo encuentro que es especialmente interesante. Pero hay un punto aquí que dice que Chile es el país que tiene menor grado de confianza en la iglesia, claro, alcanzando solo el 44%. Y ya hemos comentado en muchas oportunidades cuánto puede haber afectado a la iglesia católica, todos los casos que hemos conocido de abuso, ahora el caso de el sacerdote Joanón, que está involucrado en este caso de adopciones irregulares, bueno, en fin. Francisca. Yo creo que hay un tema de confianza en las instituciones en general. Y hay una crisis de confianza que las instituciones tienen que recuperar, no solo en la Iglesia Católica, sino que también en el Parlamento, en el Congreso. Hoy día la crisis de la confianza de las personas es algo que es profunda, y ahí las instituciones tienen que partir encantando para poder recuperar esa confianza. O sea, tenemos crisis de confianza también en los establecimientos educacionales, tenemos una ciudadanía mucho más empoderada, y yo creo que hoy día hay un proceso donde las instituciones se tienen que adaptar a los tiempos. En este caso, el Papa Francisco, por ejemplo, ha dado varias señales que son diferentes y que buscan acercar a la Iglesia a las personas también. Entonces, hay un cambio profundo de los tiempos y una acomodación de las instituciones a estos cambios que han tenido la sociedad. Pero según esta encuesta o analistas más especializados, esto no se da en otros países. Esto es bien especial lo que está sucediendo en Chile respecto de la baja de la confianza y también la baja de personas que se declaran católicas. Pero fíjate que en el caso del dato de esta encuesta, en América Latina también bajó. Pero no tanto como en Chile. Bajó 13 puntos en América Latina. Depende, en México, por ejemplo, bueno, en fin. No, de acuerdo, en promedio. Ahora, hay una tendencia a la baja, y lo que a mí, insisto, lo que me parece más interesante de tener en cuenta es que habría un aumento a la baja de la adhesión religiosa respecto del mundo laico. Ahora, el tema de la desconfianza en las instituciones, que yo creo que es un tema, digamos, fundamental, no hay que contraponerlo, a mi juicio, con el empoderamiento ciudadano. Yo creo que no hay empoderamiento ciudadano si no hay instituciones. O sea, la ciudadanía es una institución, se ejerce a través de instituciones. Lo otro
es creer que porque hay más expresiones de descontento, protestas, etcétera, eso significa que hay empoderamiento. Mi impresión, para complicar el asunto, por ejemplo, es que cuando Chile decidió pasar del voto obligatorio al voto voluntario, decidió que no hubiera empoderamiento ciudadano, es decir, que los ciudadanos no tuvieran poder. Yo creo que las instituciones son muy importantes y lo que pasa es que hoy día la sociedad es más crítica y hace juicios colectivos mucho más fuertes de lo que lo hacía antes. Yo estoy de acuerdo, eso yo no le llamaría empoderamiento. No es empoderamiento, sino que es mucho más crítica frente a todas las acciones de las instituciones. Estoy segura que tienen que existir las instituciones y eso es muy importante para la orgánica de un país también. Es necesario. Sistemas de reforma y de cambio. Sí. Lo que pasa es que hoy día la sociedad es crítica y manifiesta esas críticas con mucho más fuerza que antes. Totalmente de acuerdo. Pero creo que Víctor Maldonado, como dice el Evangelio, la verdad nos hará libres. Hace muchísimos años, una persona maravillosa, hace más de 50 años, una persona maravillosa escribió un libro que se llama ¿Es Chile un país católico? Y en ese momento había una crisis, solo que nadie la quería ver. El padre Hurtado. Sana Alberto Hurtado. Y estoy convencido que, por ejemplo, me daría miedo ver el libro porque el número de sacerdotes, de gente comprometida con la iglesia, muy probablemente en números absolutos haya sido mayor en el momento que el padre Hurtado detectaba la crisis. Yo creo que ahora, yo creo que deben haber menos sacerdotes ahora que cuando el padre Hurtado demostraba que Chile estaba en crisis. De todas maneras. Y eso significa que, la próxima encuesta, en una encuesta va a mostrar de repente que los católicos van a pasar a ser menos del 50% de la población activamente diciendo que son católicos. Estamos en el 57% y bajando. Ahora, entonces, el otro día vi un reportaje vamos a que esperar. Yo creo que hay un mundo tradicional que se refugia en que la estadística muestra que el país siempre será católico. Y hay otros que tienen que ver que hay que hacer cosas para mantener el catolicismo en Chile, como el cristianismo en general, aquí y en cualquier parte. ¿Qué cosa? La coherencia. Creo que lo que está buscando todo el mundo es que lo que uno dice que hace, lo hace. Bueno, pero el caso de las adopciones, por ejemplo, que es un reportaje bastante impactante, donde el propio sacerdote Gerardo Joanón reconoce en la entrevista haber sido, digamos, un nexo, ¿no?, entre estas familias que no querían que sus hijas solteras tuvieran la guagüita, entonces, para evitar los abortos, dice él, ayudaba para que tuvieran la guagua, después le decían que se había muerto y la daban en adopción. Y en esa época no se investigaba prácticamente. Eso es una gran contradicción, una falta de coherencia, familias que se decían católicas y procedían de esta manera. Por ejemplo, yo creo que lo que ha pasado es tremendo, porque la verdad es que Francisca, pero tampoco es justo juzgar a la institucionalidad católica por algunos hechos que hemos estado en conocimiento hoy día. Ahora, lo que ha sucedido en este caso es tremendo. Yo creo que tienen que haber investigaciones y no justifica el no aborto para poder haber cometido esto, porque la verdad es que las personas tienen la libertad de elegir y en este caso las niñitas no sabían que sus hijos habían nacido vivos y hoy día, 20 años después, se están enterando. Entonces ocurre un desarraigo tremendo que a mí me parece que es muy doloroso. Entonces yo creo que es necesario que aquí se investigue y lo que yo creo también es que más que una coherencia es que acá lo digo de parte de las familias, que seguramente eran muy católicas, familias tradicionales de Chile. Acá los chilenos tenemos que atrevernos a ser como somos y no jugar por las apariencias. Yo creo que nada justifica esto y la verdad es que a mí me parece tremendo que se tiene que investigar y que claramente hemos avanzado en esos tiempos y esto no puede volver a ocurrir. O sea, me parece que no son decisiones familiares, estas son decisiones de las madres, de los padres, y la verdad es que fueron engañadas y no me parece que sea... Claro, por ejemplo, cuando uno escucha el caso de uno de los casos, Carmen, que pertenecía al Centro Pastoral Juvenil de la Congregación de los Sagrados Corazones, se queda embarazada, el pololo le dice si quería seguir junto con él tenía que abortar. Cuando le dice a sus padres, la mamá también le dijo lo mismo que el pololo, que se hiciera un aborto. Entonces, es bien hipócrita a veces la sociedad, ¿no? El principio de la vida es fundamental acá, pero lo que ocurre acá es una historia muy dramática. Entonces, pero es que no es una, son varias. Son casi 100 niños. Claro. Víctor, a eso me refería yo, ¿a eso te referías con la falta de coherencia de la sociedad? Ahí tenemos todo Chile con sus problemas metido en una píldora, en una cápsula.
Porque está primero, ¿qué importa más? Mantener la vida, acomodar el lugar del niño, la hipocresía, tener que mentir, a todo evento alguien toma las decisiones por todo el resto. O sea, si nosotros tenemos que hacer un discurso público y todos nos quedamos tranquilos, pero en la práctica están resolviendo por el lado otras cosas distintas, eso es lo que puede afectar más al país. Saber la verdad es lo que empieza a limpiar las cosas. No, y además que en el fondo hoy día la sociedad chilena, bueno, o antes, aparenta algo y vive mucho del que dirán. Yo creo que los chilenos tenemos que atrever a ser sinceros, aprovechar, o sea, valorar la diversidad como una riqueza y no vivir en una burbuja donde todos somos iguales. O sea, a mí me parece que acá también hay un tema de ser quien soy y valorar esa diversidad. Y en ese sentido, me parece que toda esta historia que se ha armado acá es tremenda. O sea, las mamás no sabían, los pololos no sabían que se estaban tomando estas decisiones y el principio de la vida no justifica estas atrocidades de los niños. No, pero lo curioso es que seguramente esa mamá que le dijo a su hija que abortara, si le hacían una encuesta y le preguntaba ¿usted está de acuerdo o no con el aborto? Diría que no. Entonces, claro, esa tremenda hipocresía de las sociedades en general, no solamente en Chile. Manuel Antonio, ¿alguna reflexión al respecto? No. ¿Por qué? Porque Primera vez que lo veo en silencio, creo. Sí. Le pasa algo. No, yo tengo la impresión como que sociológicamente hay un tema. Es que ahí el problema hay que ubicarlo en un contexto más complejo, que era el siguiente, que era en aquellas épocas había un muy mal sistema de adopción, una muy mala ley de adopciones. Entonces, era muy difícil hacer la adopción, de modo que se buscaban mecanismos, por ejemplo, como este que se señala ahí del doctor Monkever, que era cuando la familia, y ahí entra el problema si era la familia o si era la persona que tomaba la decisión. Ese es un problema. Y entonces lo que se hacía era buscar personas que fueran, porque esos niños iban a ser dejados, entonces se buscaban personas que los adoptaran, porque había por su lado padres que buscaban adopción. Y el gran problema que hay ahí es el uso de la mentira, es decirle o imponerle una decisión a una muchacha y mentir respecto de lo que había ocurrido realmente con la guagua que se había tenido. Porque también podría haber el caso de personas que libremente hubieran dicho yo quiero entregar a mi hijo en adopción. Y la fórmula era entonces, en ese caso, pedirle o a un sacerdote o a un doctor que buscara eso. Entonces, por eso digo, hay que ver en cada caso cómo era el asunto. Sí, pero hoy día tampoco hay una red de apoyo para las mamás que están, por ejemplo, las mamás estudiantes que quedan embarazadas, tienen un problema tremendo porque el sistema escolar no las ayuda, tienen que mantenerse estudiando, más su embarazo, no existe, por ejemplo, un pre y postnatal para las estudiantes, tienen que después tener su hijo junto a sus pololos y las políticas públicas no han avanzado mucho para poder acompañarlos. Claro, tenemos a las cunas que están ubicadas en los liceos, pero son pocas y ella tiene que hacer su rol de madre, mantenerse en la escuela, terminar, y los incentivos que tenemos hoy día para que ella pueda terminar sus estudios son bajos. De hecho, una de las tasas más importantes de deserción escolar es por el embarazo adolescente. Y el embarazo adolescente no solamente de la madre, sino que también del padre. Entonces hoy día tenemos muchos padres jóvenes. Yo cuando estuve en la Junji, las educadoras y las técnicos me decían, nosotros no solamente tenemos que hacernos cargo de los niños de estos estudiantes, sino que también formar a los padres que son muy jóvenes. Entonces, hoy día necesitamos también que esas mamás no se sientan discriminadas y que la sociedad pueda apoyarlas. Pero a mí me parece interesante el punto de vista sociológico, más que el caso puntual. Exactamente. ¿Qué pasa si hay familias y digamos que libremente una mujer quiera entregar su hijo en adopción? Eso es otro el tema. Problema es que yo diría que ese es uno de los puntos
también que puede ocurrir y que entonces hay que ver que el sistema de adopciones sea un buen sistema. Pero lo que ocurrió... Lo que ha dicho Francisca es yo creo que extraordinariamente bueno, porque se plantea el tema desde el punto de vista de la realidad. Y la realidad es el apoyo de una joven cuando queda embarazada, porque el entorno tiene que cambiar, no solamente ella tiene que defender la vida del niño, sino que el entorno tiene que cambiar protegiéndola. Pero muchos han pensado que proteger a una adolescente embarazada es propiciar los embarazos de adolescentes. O sea, esto es típico de la mente más conservadora. No legislemos porque entonces lo que estamos haciendo es propiciar este tipo de actitudes. Cuando desde yo ¿No creo legislemos que en qué, por ejemplo? Por ejemplo, la píldora del día después. Toda la ayuda a las personas y a las mujeres ya embarazadas necesita que la sociedad cambie acogiendo, no rechazando. Y en la legislación hemos siempre visto actitudes que son reacias a legislar al respecto. Y la sociedad es adversa, Francis. o sea, no solamente es adverso en la escuela, sino que también es adverso en la familia. Y imagínate que la mamá no constituye una familia como una ficha de protección única, sino que es parte del ciclo familiar. Entonces, cuando ella postula a los beneficios sociales, no se le considera como ella propiamente una familia porque vive con su mamá. Entonces, tenemos aquí un problema de cómo apoyarla. No, mira, comerciales, algunas opiniones. Hoy las mujeres no pueden elegir. ¿De dónde sacó eso la señora Francisca Correa? Otra opinión, siempre los sectores conservadores han ocultado su verdadero rostro. Hay muchas opiniones respecto al tema más sociológico, más que el tema puntual. Más social que social. Bueno, social, y que se pueda hacer un análisis sociológico también de las comunidades. Bueno, vamos a ir a comerciales. En Nivea Invisible Black and White protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Si protege los colores extremo, protege cualquier color. También nos acompaña GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Comerciales, y seguimos en el primer café con Víctor Maldonado, con Francisca Correa y con Manuel Antonio Garretón. Seguimos al aire en el primer café. Estamos acompañados de GAES, líder mundial en corrección auditiva y presentes en todo Chile. Brindan un servicio profesional y cercano para que las personas con pérdida auditiva escuchen y vivan mejor. Agende su chequeo auditivo gratis en gaes.cl. Y también Nivea Invisible Black and White protege los colores de tu ropa del blanco al negro. Si protege los colores extremos, protege cualquier color. Seguimos en el primer café. Estamos con Víctor Maldonado, con Francisca Correa, con Manuel Antonio Garretón. Otros temas que se han debatido, la reforma educacional. Antes puedo decir una sola palabra, porque no sé si se dijo ayer, si se habló ayer de esto, pero no pude escucharlo, el programa, porque tenía que hacer clase. Y es respecto de el juez Cerda. Yo no sé si ayer se habló o en el programa, pero digamos, yo fui compañero de curso, de colegio desde tercera preparatoria con Carlos Cerda. Tengo la máxima admiración, para decirlo muy simplemente desde mi perspectiva, es el único juez probo que ha tenido, que hubo en la época de la dictadura. El único. Porque todos los otros, incluso los mejores, incluso los mejores tuvieron caída en materia de derechos humanos. Todos. Excepto el juez Cerda. Y que además fijó una doctrina, a mi juicio, fundamental, que fue por la cual lo sancionaron negativamente, y es que nada de lo que se hacía era válido porque no se vivía en un Estado de Derecho. O sea, el único juez de la República que dice todo esto es ilegítimo, porque esto no es un Estado de Derecho. Entonces, no hagamos la gran hipocresía, como diría Cecilia a propósito de los otros temas, no hagamos la gran hipocresía de decir que hay ciertas cosas que se pueden hacer, ciertas que no, porque hay un Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. ¿Incluso el abogado Roberto Garretón? ¿Qué cosa? No fue juez. No, bueno, pero digo, las personas... No estoy hablando de juez. Solamente jueces. Claramente, perdón, retiro lo dicho, señor Garretón. Pero ¿cómo se te ocurre decirme eso? Ya. Si es mi hermano, pero por favor. Por eso era... ya. Pero estamos todos de acuerdo que estamos hablando de un jueces. Ejemplo ético maravilloso y que finalmente pero es se que reconoce. Es muy interesante lo que dice Manuel Antonio. El único juez. Es el único. El único que no tiene ni una. Hay muchos que jugaron y que al final, en el balance, fueron muy positivos. Eso es cierto. Pero tienen caída.
Ya. El único que no tiene una sola caída en materia de derechos humanos es el José Sí, correcto. Nada más queda por... ya. No, no. Yo hablaba, decía recién sobre la reforma a la educación. Por ejemplo, el senador, creo que fue el senador Rossi, que decía, no tenemos nada todavía aquí en el Senado para analizar sobre esta ley. ¿Qué pasa? Que no se envía nada. El ministro Izaguirre, que se ha reunido con los distintos estamentos y los distintos estudiantes, rectores, en fin. Y había una reflexión respecto a que qué raro que todos los que salen de las reuniones con el ministro de Educación salen contentos. Eso puede interpretarse como Que siempre nos pone contento que nos escuchen. o que les está prometiendo algo que después no va a poder cumplir. A ver, yo tengo la impresión Manuel Antonio. que el ministro Izaguirre es de una demasiada inteligencia y gran voluntad de hacer las cosas bien. Mi impresión es que hay muchas ambigüedades en las declaraciones. Que hay cosas que, finalmente, cuando se está a un nivel general, usted puede ser ambiguo. Pero lo que yo tengo la impresión es que ayer, por lo menos en las declaraciones, uno no conoce el texto completo, lo que ha leído en el diario, hay cosas que no son suficientemente claras, excepto decir el fin del copago, el fin del lucro. En eso me parece... Que la gratuidad va a ser para las tradicionales y para las... A ver, es que yo creo que ese es un gran problema. Ese es un gran problema, porque si usted dice que la gratuidad va a ser también para las universidades privadas, aunque estén siempre estén acreditadas, eso lo dijo, correcto. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Es el siguiente. Está subsidiando a las universidades privadas en vez de poner los fondos públicos en el desarrollo de los fondos públicos. Imaginémonos ahora lo siguiente, que una universidad privada cobra mucho por un una determinada carrera, ¿no es cierto? Por un arancel muy alto. Y hay un estudiante relativamente pobre que quiere estudiar y va allá. Entonces, ¿se le va a pagar a la universidad el arancel que ella está pidiendo? Y si no, ¿quién va a pagar la diferencia? Entonces digo, esas son cosas, a mi juicio, que hay que de algún modo aclarar, porque no se trataría de subir el arancel de referencia porque las universidades privadas le están poniendo aranceles más caros. Entonces, mientras no haya una decisión, y en eso el ministro ha cambiado de opinión, dijo claramente una vez, aquí va a haber un tratamiento preferencial para universidades estatales. A mi juicio esto forma parte del tratamiento preferencial. Y yo creo que tiene que haber un tratamiento preferencial a las universidades estatales precisamente para asegurar la equidad, para asegurar posteriormente el tema de la gratuidad. Tiene que haberlo ese tratamiento. Si se dice, no va a haberlo, pero después no va a haberlo, o sea, es ambiguo en eso, yo creo que es una mala señal. Y mi impresión es que en esto hay que ser mucho más claro. El privilegio, el predominio, el sistema chileno escolar y universitario ha sido siempre provisión mixta, pero siempre históricamente con predominio del sector público. Y esta vez, por primera vez en la historia de Chile, tenemos que de 75% de estudiantes que estudiaban en escuelas y universidades públicas en 1970, hoy día es un 30%. Es el único país del mundo que tiene un predominio de esta manera de lo que son privados sobre lo público. Los requisitos, regular aranceles y acreditación, son los requisitos entonces que dijo el ministro Izaguirre le va a exigir a esas universidades privadas. Víctor. Sí, ahora yo creo que hay una parte importante de cómo se está discutiendo los temas en nuestro país que yo creo bueno. Creo que hay que poner en el centro de la atención de la opinión pública una gran reforma a la vez. Creo que y teníamos que partir por la reforma tributaria y creo que está dando mucho resultado el hecho que se está yendo al detalle y formando opinión pública a favor de la reforma de una manera muy sobresaliente. Yo creo que el ministro de Hacienda aquí mismo en esta radio hizo ayer hizo una exhibición particularmente buena de cómo se pueden responder a las principales críticas, pero toda la opinión pública... Esa, la de ayer, sirvió
durante todo el día, porque fue un punto de referencia. Sí, pero siguen las críticas, No, incluso... pero la opinión pública puede de la entender CEP. dónde está el punto, dónde están las dudas, se le van despejando las dudas, aparecen otras, nuevamente se da la carga y finalmente el país logra un consenso que entiende todo el mundo de qué se trata. Ahora viene el tema de la educación y viene el tema de las reformas políticas. No es que todo debe así entrar al Parlamento de una sola vez para hacer una discusión cacofónica que nadie entienda. Es cierto que el ministro de Educación es brillante. Es brillante cuando expone una posición, es brillante cuando cambia, es brillante cuando cambia de opinión. Cada vez es brillante. Pero lo que tiene que hacerse es que la opinión pública siga toda un proceso coherente de discusión de leyes y las próximas que entran son las referidas a la educación escolar, copago, al lucro, a la selección. Y todo el país tiene que seguir. Lo que acaba de decir Manuel Antonio es fundamental. Las dudas respecto a la educación superior no son de fácil fácil despacho, son de resolución, pero también son de reflexión. Y hay que ir con todos. Esto no es del ministro. Esto no es una reforma del ministro, ni siquiera de la nueva mayoría. Es una discusión que el país tiene que envolverla completa. Mayoría, minoría, opinión pública, todos tienen que estar detrás. Y creo que a los 30 días, o sea, ha terminado los primeros 100 días de gobierno, los puntos fundamentales de las 3 reformas deben estar en conocimiento de la opinión pública. Claro, son 3 proyectos de ley que se van a enviar de manera... No, pero cuando dice los puntos fundamentales, las 3 reformas, se está refiriendo a las 3 reformas, la tributaria, la constitucional. Exactamente. Sí, pero que hay que enviarlas por parte, decía Víctor. Sí, no, entonces, a la de educación... Él dice que la educacional incluso hay que enviarla por parte. Claro, y por eso digo que se va a enviar en 3 partes. Sí, lo que pasa es que yo Francisca. estoy de acuerdo con Víctor, porque la verdad es que hoy día hay 3 grandes reformas fundacionales que hoy día tenemos la oportunidad de hacer algunos cambios. Y me parece bien que el ministro se esté reuniendo con los distintos actores, pero no solamente que defina eslogans para que todos queden contentos, sino que cómo lo vamos a hacer. Porque claramente, por ejemplo, el sistema escolar hoy día tiene una segregación territorial, una segregación por selección de los alumnos, una segregación por el financiamiento compartido. Entonces, la verdad es que la reforma también tiene que incorporar a los niños menores de 10 años. O sea, hoy día, cuando hablamos de la calidad, claro, tenemos que garantizar la calidad en las universidades y por eso la acreditación es importante y revisar el sistema de acreditación, porque actualmente el sistema de acreditación es deficiente, o sea, se acreditan carreras por año y no lo que dura la carrera completa, y eso deja a los alumnos en una ambigüedad. Pero también en el sistema escolar, hoy día la mamá o el papá que vive en una zona donde hay un solo colegio no tiene, o una escuela, no tiene la oportunidad de elegir. Y eso nosotros necesitamos cambiarlo. O sea, no podemos, tenemos una segregación territorial, una segregación por selección y también una segregación económica. Entonces hoy día, si nosotros de verdad queremos hacer una reforma de los niños, el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo y invertir más en la etapa escolar. Por ejemplo, de hoy día hay una subvención de 90.000 pesos, podríamos pasar a 170.000 pesos. Y en la etapa parvularia, que es fundamental también, hoy día, por ejemplo, una familia puede acceder, si vive en una situación de vulnerabilidad social, a los jardines gratuitos de la Junji, de Integra y de las municipalidades. Pero una familia que tiene un sueldo y que no califica en el puntaje, un sueldo donde la mamá es trabajadora, el papá trabaja, si alguno de los dos tiene vulnerabilidad en su situación laboral, ya no puede pagar un jardín infantil. Un jardín infantil, por ejemplo, varía desde 80.000 pesos hasta 200.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa con esa familia? ¿Interrumpe el proceso educativo del niño cuando se queda sin empleo, por ejemplo? Bueno, y respecto a la reforma tributaria, está lo que ha hecho noticia también es el informe del CEP, que firmado por Harald Bayer, que dice que es difícil pensar que la reforma tributaria no tenga un efecto sobre la inversión, el crecimiento, el empleo y los salarios, y cita como ejemplo que la gran mayoría de los países de la OCDE han reducido agresivamente su impuesto a las empresas en los últimos lustros. Hay entonces también desde el oficialismo, digamos, una crítica a que hay una especie como de arremetida mediática para manifestarse en contra y desinformar. Incluso he escuchado algunas voces sobre la reforma tributaria. Pero el ministro ayer dijo que en el fondo esto era 100% ideológico. ¿Qué piensan ustedes? Sí, es absolutamente ideológico.
Manuel Antonio. Los empresarios tenían escrito, digamos, la CEP y los demás tenían escrito este informe mucho antes, porque siempre cualquier reforma tributaria van a decir exactamente lo mismo. Lo más importante, a mi juicio, no es lo que diga el CEP, que ya sabemos, que ni siquiera necesitaba haber publicado, porque sabemos lo que piensa, sobre todo sabemos lo que piensa Allweger. Lo más importante es lo que dice la CONUSPIA y lo que dicen las organizaciones de la pequeña empresa. Dicen, era mentira que se estaba diciendo que iban a ser afectados. Todos nosotros estamos apoyando la reforma tributaria porque se mentía al decir que nosotros íbamos a ser afectados. Y esta es una reforma beneficiosa para nosotros. ¿Qué es lo que habían dicho los sectores de derecha? Habían dicho, aquí esto es una reforma tributaria contra la pequeña y la mediana empresa. Sí, lo siguen diciendo. Era mentira. Pero ¿cómo van a mentir? Tal vez es una... Está comprobado. Pero tal vez es una interpretación distinta, ¿no? ¿Le vamos a dar razón o no le vamos a dar razón cuando las personas que representan a determinados sectores dicen, nos pasa esto o no nos pasa esto? Ellos dicen, esto no nos afecta, es beneficioso. En cambio, los grandes empresarios dicen, esto nos afecta y por lo tanto no nos gusta. Pero los grandes empresarios no están tan desconformes, ¿no? Digo el mundo, cierto sector. Y eso es lo que puede hacer también generar cierta... Qué raro que los empresarios... Básicamente los sectores de derecha. Yo, por ejemplo, aquí tengo una declaración del presidente de la CONAPYME, Rafael Cumsille, que él estimula que... lo voy a leer lo que ellos piensan también, porque aquí tenemos que incorporar a todos los actores. Estimó que la eliminación del FUT sí afectará a las empresas de menor tamaño, ya que de los cerca de 250.000 millones que estarían acumulados en este fondo, el 40% sería de grandes empresas, y eso derriba el mito de que las empresas de menor tamaño no tienen FUT. Después, el presidente de la ASET, la Asociación de Emprendedores, Juan Pablo Suet, es categórico en señalar que el fin de este mecanismo dejará sin liquidez a las pymes. Por lo tanto, no todos piensan aquí de la misma forma que está diciendo mi amigo Manuel Garretón. Víctor. Los que piensan de esa manera están equivocados. Muy buena regulación totalitaria completa. Víctor, ya estamos terminando. Últimos segundos, Víctor Maldonado. Solo decir, primero lo que se destruye en una discusión con un polemista o un expositor muy bueno como ministro de Hacienda son los mitos. Pero no hay que ser más papistas que el Papa. La presidenta ha dicho lo que importa es recuperar los recursos para Chile y estos recursos tienen que ser recuperados con equidad. O sea, los que tienen más tienen que pagar más. Pero lo demás es discutible y más allá de los mitos también hay temas que pueden ser perfeccionados en la ley. Para eso necesitamos que todo el mundo concurse. Solamente una cosita más, quisiera hacer una invitación. El próximo fin de semana tenemos primarias en el Maule para escoger senador por parte de la democracia cristiana. Pueden ir todos los que no pertenecen a un partido político o son demócratas cristianos. Ojalá vayan muchos porque aquí la palabra la tiene el pueblo de Maule Sur. ¿Sí, Manuel Antonio? Sí, yo quería decir una cosa sobre el debate respecto de consenso, en fin. Hay que tener cuidado con esto, que todo tiene que ser por consenso. Como muy bien señalaba Fulvio Rossi respecto a la discusión con Ignacio Bocar, el consenso de las manitos levantadas, por ejemplo, en materia educacional, es un mal consenso. No todo consenso es bueno. Bueno, ya. Nadie dijo eso. Walker dijo eso. La declaración de Walker que todo consenso es bueno. Claro, que recibir aportes es importante. Que todo tiene que ser por consenso. Es mejor llegar a acuerdos. Sí. Es mejor llegar a algunos acuerdos que hablar de consenso. Sí, lo dijo la presidenta. Hay que ajustar los medios. Consenso es una palabra que a veces se entiende por unanimidad. Y la verdad que la palabra consenso no implica unanimidad, porque puede haber consensos mayoritarios. La tarea democrática son alcanzar acuerdos. Francisca Correa, Manuel Antonio Garretón, Víctor Maldonado, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chau, chau.